El secreto del retrato. El silencio de Andalucía, pesado y denso como el vino añejo, nunca fue más opresivo que en la hacienda La Sombra, vasto dominio del marqués don Rodrigo de Guzmán y Torres. A sus 42 años, don Rodrigo era un hombre de porte severo y fortuna incalculable, cuyo corazón, sin embargo, estaba momificado por la desconfianza. Su vida, dedicada a la rectitud de la contabilidad y al linaje inmaculado, era una fortaleza inexpugnable, tras la traición de su primera esposa, una mujer que había cambiado su apellido por un caudal fugitivo. Su única salvación residía en el deber. Por ello, había desposado a doña Isabela de Alarcón. Doña Isabela, de 26 años, era una doncella sin dote y con una belleza melancólica, nacida de un linaje arruinado. Aceptó el matrimonio para salvar a su hermano menor de la mendicidad, ofreciendo a don Rodrigo una promesa de lealtad que él no creía posible. «Yo no le pido afecto, Isabela», había sentenciado don Rodrigo en el altar, «solo le pido que no me deshonre». La hacienda, con sus salones de madera oscura y sus ventanales de vidrio emplomado, era un relicario de memorias para don Rodrigo. Pero había una memoria que gobernaba todas las demás, el retrato de su abuela, colgado en el salón principal. El cuadro, obra de un pintor flamenco, no era de la abuela, sino de una joven de rasgos trágicos que se parecía inquietantemente a la primera esposa de don Rodrigo, la traidora. El retrato era para el marqués el testigo mudo de la debilidad de su juicio y la falsedad del amor. Doña Elvira, prima de don Rodrigo y dueña de las llaves del chisme en la hacienda, observaba a Isabela con el veneno de la envidia. Elvira era una mujer seca y sin caudal, cuya única esperanza era heredar la hacienda. «Marquesa», siseaba Elvira en los pasillos, «el honor de un Guzmán es un manto pesado. Espero que sus manos humildes no lo manchen». Isabela soportaba el yugo social con una dignidad forzada. Su único consuelo era el encargo que don Rodrigo le había dado, la catalogación exhaustiva de todos los bienes de la hacienda, una tarea de humildad y contabilidad que ella asumió con la precisión de una copista. El matrimonio se asienta en la desconfianza. El retrato es el símbolo de la traición. Doña Elvira es la sombra maligna. Isabela debe demostrar su honor a través de los números. La vigilancia silenciosa en la hacienda La Sombra era tan opresiva como el calor de agosto. Doña Isabela se había sumergido en la penitencia de la contabilidad, pasando sus días en la fría biblioteca rodeada de pergaminos enmohecidos y libros de cuentas que olían a historia y usura. El trabajo era su escudo y su confesionario. Su mente, entrenada en la caligrafía metódica, comenzó a trazar el árbol genealógico del caudal del marqués. Descubrió que don Rodrigo había heredado una fortuna colosal, pero también una deuda de honor que había sido pagada con la venta de varias propiedades. Don Rodrigo observaba a Isabela con la frialdad de un geómetra. Su escepticismo le exigía que ella cometiera un error, que su ambición de huérfana se revelara en un desembolso ilegítimo o una omisión en el inventario. Pero Isabela se mantenía inalterable. Su rectitud era tan perfecta que casi le resultaba sospechosa. «Marqués», le preguntó Isabela una noche en el comedor, con una voz tranquila que cortaba el aire tenso. «En los libros de 1803 encuentro un caudal considerable pagado al pintor flamenco Donatello. ¿Es este el precio del retrato de su abuela?» Don Rodrigo se tensó, dejando caer el cuchillo sobre el plato de plata. La abuela había muerto décadas antes.
Elvira, dijo don Rodrigo sin mirar a su esposa, consulte los registros antiguos. La marquesa tiene una curiosidad inoportuna por los asuntos del pasado. Doña Elvira sonrió con su malicia seca. Claro, primo, una curiosidad que huele a búsqueda de un error o a cálculo de valor. Isabela se había enfrentado directamente al testigo mudo del salón principal, el retrato. El retrato es un asunto del linaje, Isabela, sentenció don Rodrigo, su voz seca. No toque esa historia, limítese a la contabilidad de los vivos. Pero Isabela no se dejó intimidar. Ella sabía que el retrato era la herida abierta de don Rodrigo, y un buen copista siempre busca la verdad detrás del pergamino. Isabela es advertida. El retrato guarda un secreto que no es solo artístico. Elvira está al acecho. Don Rodrigo teme que Isabela, al igual que su primera esposa, use los secretos del linaje para chantajear o huir. La advertencia de don Rodrigo resonó en los salones de la hacienda, una sentencia fría que buscaba restablecer la jerarquía de la desconfianza. Isabela, sin embargo, interpretó la furia del marqués no como una prohibición, sino como una confirmación. El retrato de la abuela era, de hecho, el santuario del dolor de don Rodrigo. Ella continuó su penitencia de la catalogación, pero con una nueva astucia. En lugar de buscar los errores del presente, se dedicó a rastrear las ausencias en el pasado. «Doña Elvira», preguntó Isabela a la prima, con una cortesía inexpugnable. El inventario de 1804, posterior al pago del pintor Donatello, muestra la venta de la hacienda Los Sauces por un caudal insignificante. ¿No le parece una pérdida inaudita después de un gasto tan grande en la pintura? Doña Elvira, sorprendida por la lógica implacable de la huérfana, solo pudo replicar con su veneno habitual. «Esos son asuntos de hombres, marquesa. Los números solo interesan a los comerciantes, no a las damas de linaje». Pero Isabela ya había encontrado una brecha. El caudal faltante entre la venta de los sauces y el pago al pintor era enorme. El retrato debía esconder un secreto mayor que una simple vanidad artística. Isabela pasó las noches siguientes en la biblioteca, revisando los documentos de la abuela de don Rodrigo. En un antiguo libro de oraciones encontró un plano tosco de la pared del salón principal, donde el retrato estaba colgado, marcado con una pequeña cruz de carbón detrás del marco. «El retrato no es un cuadro, es una puerta», susurró Isabela para sí misma, sintiendo que el corazón le latía con la emoción de la verdad. Esa misma tarde, don Rodrigo convocó a Isabela a su despacho para revisar los libros de la cosecha. Él, en su paranoia, había dispuesto una tercera prueba. Una suma considerable para la compra de mulas estaba intencionalmente duplicada en 2 volúmenes distintos. Si Isabela no lo notaba, era negligente. Si lo notaba y lo corregía sin preguntar, era astuta y codiciosa. Isabela revisó el libro con su precisión metódica. La duplicidad era evidente. «Marqués», dijo Isabela, su voz firme, «hay un desembolso de 300 ducados por la compra de mulos. Está duplicado en los volúmenes de mulas y de semillas. Es un error clerical que debe ser corregido antes de la auditoría». Don Rodrigo la observó con la frialdad de un juez. «¿Y usted corrige el error sin consultarme, marquesa?» «La contabilidad exige la verdad, don Rodrigo», replicó Isabela, «y la verdad de los números no se consulta, se establece». Don Rodrigo sonrió con su escepticismo habitual. La rectitud de Isabela era impecable, pero su disciplina era tan perfecta que alimentaba su desconfianza. La contadora se había negado a ser negligente, pero también había eludido la confesión de la verdad.
La desconfianza del marqués crece ante la rectitud inquebrantable de Isabela. Ella tiene la llave del secreto del retrato, pero el tiempo se acaba y don Rodrigo está a punto de tomar medidas drásticas para proteger su honor herido. La tensión silente que se había instalado en la hacienda La Sombra era más densa que la neblina invernal. Don Rodrigo, consumido por su paranoia metódica, había fracasado en encontrar una fisura moral en doña Isabela. Su rectitud en la contabilidad era una muralla impenetrable que frustraba su escepticismo. Ella es una arpía de virtud, ciciaba don Rodrigo a su médico de confianza, don Emilio. Su honestidad es perfecta, y la perfección es la máscara de la ambición. Pero Isabela ya no se dedicaba a las cuestiones menores de la hacienda. El plano tosco hallado en el libro de oraciones la había llevado a la verdad geométrica del retrato. En la noche sombría, mientras don Rodrigo se encerraba en su despacho, Isabela se deslizó hasta el salón principal. El retrato de la joven de rasgos trágicos dominaba la estancia, su mirada fija, muda. Isabela se armó de valor y escaló un taburete. Detrás del marco, sus dedos encontraron, bajo la cruz de carbón, un pequeño botón de bronce oculto en la moldura. Al presionarlo, el marco del cuadro cedió con un crujido lúgubre, revelando una caja fuerte de hierro forjado oculta en la pared. La caja fuerte estaba cerrada por un pesado candado gótico. Isabela examinó el marco caído. En la base de la pintura, entre la tela y el bastidor, encontró un pequeño llavero de plata con una llave diminuta y antigua. Con manos temblorosas, Isabela insertó la llave en el candado. El mecanismo lúgubre cedió. Al abrir la caja fuerte, el olor a pergamino y moho la inundó. Dentro no había oro ni joyas, sino una única misiva y una libreta de cuero marcada con el sello del notario. La misiva, sin firma, era la confesión de su primera esposa Estela. Rodrigo, yo no te traicioné por oro, sino por el silencio de tu alma. Yo amaba a un hombre sin caudal, y tú solo amabas la memoria de tu linaje. La joya que tú crees que robé, la vendí para pagar la deuda de honor de mi padre. Pero el caudal real está en la caja fuerte, el precio del retrato y la venta de los sauces. La confesión se completaba con la libreta de cuero. Isabela la abrió y encontró con una consternación helada una contabilidad paralela de la hacienda, detallando un caudal considerable que don Rodrigo había depositado intencionalmente fuera de los libros oficiales. El propósito del caudal oculto no era la evasión fiscal, sino el chantaje silencioso. Si la próxima esposa de don Rodrigo se revelaba codiciosa, él la forzaría a un desposorio sin caudal y la mantendría bajo la amenaza de la ruina, guardando la verdadera fortuna como un arma de desconfianza. Isabela sintió una furia justiciera inundarla. Don Rodrigo no solo había dudado de su honor, sino que había usado la memoria de la traición para condenarla a una vida de mendicidad fingida. La confrontación era inevitable. Isabela conoce la verdad, el caudal oculto y la confesión de la primera esposa. Don Rodrigo será humillado por su propia artimaña. Pero al cerrar la caja fuerte, Isabela es observada por una sombra que se desliza por el salón principal. La sombra deslizante que había observado a Isabela manipular la caja fuerte era doña Elvira, la prima maliciosa, quien no había dormido en la casona esa noche esperando un error de la marquesa. Elvira, al ver el mecanismo de la puerta secreta y el caudal oculto, sintió un rugido de codicia y triunfo vengativo. «¡Marquesa!»,
siseó Elvira, saliendo de la penumbra con una linterna de aceite en la mano, cuya luz proyectaba sombras grotescas en el salón. ¡Qué devoción inaudita por los asuntos de familia! A medianoche, con una llave de plata y una libreta de usura. Isabela se giró, su rostro pálido pero firme. Ella sabía que el pacto de su silencio acababa de ser profanado. Doña Elvira, replicó Isabela, guardando la libreta bajo su vestido. Esta es una intromisión ilegal en los asuntos de mi esposo. ¿Intromisión? Elvira se rió con una carcajada seca y cruel. Yo soy la sangre legítima de este linaje, y usted, la copista sin caudal, ha sido descubierta saqueando la fortuna de mi primo. Elvira se abalanzó, sus dedos huesudos buscando la llave de plata. Isabela, más joven y con la fuerza de la desesperación, la rechazó con un empujón violento. «Usted no tocará este caudal», gritó Isabela. «Yo tocaré lo que es mío», replicó Elvira, levantando la linterna como un arma. «Si usted no me entrega la llave, yo le juro que la denunciaré a don Rodrigo, y él, con su locura de desconfianza, la encerrará en las mazmorras». La confrontación física se detuvo con el ruido de pasos pesados en el salón. Don Rodrigo había escuchado el clamor. Entró en la estancia vestido con un batín de seda sobre su pijama, su rostro pálido y sombrío. «¿Qué es este escándalo inaudito?», demandó don Rodrigo, observando la escena. Su prima histérica, su esposa de pie, la caja fuerte abierta y la libreta de contabilidad paralela en la mano de Isabela. Elvira se arrodilló, su voz temblaba entre la codicia y el terror. «Primo, ella, la marquesa, es una ladrona codiciosa. La he descubierto saqueando la caja fuerte. Ella ha deshonrado su apellido por el oro de su primera esposa». Don Rodrigo observó a Isabela. Su mundo de certezas se había derrumbado. La rectitud de la contabilidad de Isabela era solo un engaño metódico para descubrir el verdadero caudal. El veneno de su desconfianza lo inundó, más amargo que la traición anterior. «Isabela», dijo don Rodrigo, su voz tan fría que helaba el alma. «¿Qué es ese libro? ¿Y por qué está la caja fuerte de mi linaje abierta?». Isabela sintió la humillación y el dolor de la injusticia. Ella sabía que si revelaba la confesión de Estela, él la consideraría una calumniadora. Su única ruta era la verdad desnuda, sin adornos. «Marqués», respondió Isabela, su voz clara y sin un rastro de miedo. «Esta libreta contiene la contabilidad paralela que usted ha ocultado al notario. Es el caudal verdadero que usted guarda para chantajear a su esposa». Don Rodrigo se tambaleó, herido por la exactitud brutal de la acusación. «¡Miente! ¡Usted es una usurpadora!». «Yo no miento. Pero usted, marqués, ha desposado a una mujer para condenarla a la mendicidad fingida, probando su honestidad con la amenaza de la ruina. Yo he honrado mi promesa de lealtad al caudal de este linaje, y usted me ha deshonrado con su desconfianza paranoica». Don Rodrigo, humillado y expuesto, se giró hacia Elvira. «Elvira, retírese. Mañana Ledesma le entregará 100 ducados por su silencio». «Pero primo», protestó Elvira, «ella es la ladrona». «Yo soy el juez de mi deshonra, Elvira», gritó don Rodrigo, su voz rugiendo en el salón. «¡Váyase!». Elvira se retiró con la codicia en la mano y la furia en el alma. Don Rodrigo se quedó solo con Isabela, la caja fuerte abierta y el abismo de la verdad entre ellos. «Isabela», murmuró don Rodrigo, con una pena indescriptible, «usted no robó mi oro.
pero usted me ha deshonrado al exponer la vileza que mi corazón guarda, y ese precio es más alto que cualquier caudal. Isabela, al revelar la verdad, ha destruido la única certeza de don Rodrigo, su escepticismo metódico. Él la acusa de deshonra, no por su avaricia. La reconciliación parece imposible, pero la verdad de Estela aún debe ser revelada. El abismo de la verdad se abrió en el salón principal, inundado por la luz tenue de la lámpara de aceite. Don Rodrigo se aferró a la acusación de deshonra, no porque creyera en el robo, sino porque era el último refugio de su orgullo herido. «Usted no entiende el peso de este linaje, Isabela», siseó don Rodrigo con el rostro convulso por la vergüenza. «Mi vida es una fortaleza de escepticismo, construida sobre la traición de Estela, y usted ha derribado mi única certeza con su honestidad inoportuna». «Y usted, marqués», replicó Isabela sin ceder un paso, «me ha condenado por una traición que yo no cometí. Usted me acusa de deshonra, pero la verdadera vileza reside en la desconfianza». Isabela caminó hacia el retrato, cuyos rasgos trágicos observaban la escena con muda indiferencia. «Usted me acusa de usar el oro para el chantaje, pero el único chantaje reside en esta pared», dijo Isabela. «Usted ha usado la memoria de la traidora para condenar a la honesta». Isabela se giró, su mirada clavada en la de don Rodrigo. «Usted temía la codicia, marqués, pero la misiva de su primera esposa revela una verdad que usted se ha negado a ver. Por 10 años, ella extrajo la misiva de Estela de la caja fuerte y la arrojó sobre el escritorio. Léala, léala y descubra que su desconfianza ha sido el verdugo de 2 mujeres». Don Rodrigo se acercó al escritorio con una lentitud tortuosa. La caligrafía familiar de Estela lo golpeó con una pena helada. Sus dedos temblaban al desdoblar el pergamino. Leyó en el silencio opresivo del salón. Estela había huido del silencio emocional de don Rodrigo, no de su pobreza. Había vendido la joya maldita para pagar la deuda de honor de su padre, un gesto de sacrificio silencioso que don Rodrigo había interpretado como avaricia. Y el caudal oculto que él guardaba como arma no era una prueba de su rectitud, sino el caudal de Estela, el dinero que ella había ahorrado para comprar su libertad y su deber hacia su familia. Al terminar la lectura, don Rodrigo dejó caer el pergamino. Su rostro de mármol se deshizo en una expresión de vergüenza y profunda desolación. «Dios mío», murmuró don Rodrigo, con una pena tan inmensa que le quebró el alma. «Yo la condené por mi propia ceguera. Yo soy el verdadero traidor». Isabela lo observó. No había triunfo en su mirada, solo una profunda y cansada compasión. «El precio de su desconfianza, marqués, ha sido el sacrificio de 2 almas honestas. El precio es la verdad que usted debe ahora enfrentar». Don Rodrigo se acercó a Isabela, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas que nunca antes había derramado. «Isabela, mi alma está desnuda y humillada ante usted. Yo la deshonré, no por la calumnia, sino por la prueba cruel que le impuse. Yo le pido un perdón que usted no está obligada a conceder». Isabela tomó la mano temblona de su esposo.
Yo le concedo el perdón del alma, marqués, pero el honor de la marquesa debe ser restaurado ante la hacienda. La verdad ha sido revelada y don Rodrigo ha llegado a la rendición total. Pero el honor de Isabela está en ruinas ante la sociedad. Elvira, la prima, aún no ha sido derrotada, y el marqués debe usar su apellido y su caudal para lavar la mancha de la deshonra de su esposa. La mañana siguiente al juicio nocturno en el salón principal, don Rodrigo se levantó con un propósito renovado. El escepticismo había muerto. En su lugar había nacido una fe feroz, alimentada por la verdad brutal que Isabela le había ofrecido. Su deber ya no era proteger su apellido del chisme, sino restaurar el honor de la única mujer que lo había amado lo suficiente como para decirle la verdad. Isabela, dijo don Rodrigo en el despacho, sus ojos antes fríos, ahora llenos de una calidez intensa. He convocado al notario, al doctor Emilio y al sacerdote. Les revelaré la farsa de mi desconfianza y el sacrificio de Estela. Marqués, replicó Isabela, su rostro, aunque pálido, irradiaba una dignidad tranquila. Revelar su error de juicio es un sacrificio de orgullo que no le pido. Es el precio de mi redención, amada mía. Si no confieso mi vileza, nuestro matrimonio se construirá sobre una mentira piadosa. Yo solo quiero la verdad. El acto de la confesión se realizó esa tarde en la biblioteca, ante los testigos de la ley y la fe. Don Rodrigo, con una elocuencia de pena, reveló la paranoia que lo había consumido, la prueba cruel que había impuesto a Isabela y la verdadera nobleza de Estela. Yo he deshonrado a dos mujeres nobles con mi ceguera, concluyó don Rodrigo, su voz quebrada, y mi esposa, doña Isabela, ha respondido a mi desconfianza con la verdad. El caudal oculto que ella encontró es suyo, por derecho y por honor. Los testigos quedaron conmovidos y consternados. El sacerdote perdonó el pecado de la desconfianza. El notario prometió la rectificación legal del caudal, y el doctor Emilio, amigo fiel, solo asintió con lágrimas silenciosas en los ojos. Pero el juicio final faltaba, el de la serpiente maligna de la hacienda. Doña Elvira irrumpió en la biblioteca, su codicia más fuerte que su miedo. «Primo, usted está loco», gritó Elvira. «Usted entrega el caudal de nuestro linaje a la huérfana copista. Yo juro que la denunciaré al consejo. Yo haré pública la locura de este desposorio». Don Rodrigo se levantó, su porte imponente ahora una fortaleza de justicia. «Elvira», sentenció don Rodrigo, con una frialdad glacial, «el caudal de Estela le pertenece a Isabela, y en cuanto a la locura, yo te aseguro que mi juicio nunca ha sido más claro. Ledesma, prepáreme un documento. Elvira ha malversado 300 ducados de la hacienda durante mi ausencia, y yo exijo que abandone la sombra inmediatamente y no se acerque a mi esposa». Elvira palideció. Don Rodrigo no solo había restaurado el honor de Isabela, sino que había usado su astucia contable para aplastar el veneno de su prima. «¡Miente!», siseó Elvira con una rabia impotente. «La verdad es el único caudal que importa en esta hacienda, Elvira», replicó don Rodrigo. «Váyase». Isabela había ganado, no solo el caudal, sino el corazón de la verdad de su esposo. «Mi amor», susurró don Rodrigo, tomando la mano de Isabela ante los testigos. «Usted es la única joya de mi linaje. El honor ha sido restaurado ante la ley y la fe. Don Rodrigo ha cambiado el retrato de la desconfianza por la realidad del amor.
Pero la sociedad, con su apetito por el chisme, aún debe emitir su juicio. El destino final de la marquesa y el marqués se sella en el salón principal. La hacienda La Sombra se había liberado de su sombra antigua. Doña Elvira fue exiliada con una cifra mínima de oro, su partida siendo un silencio vergonzoso que el servicio agradeció en secreto. Don Rodrigo y doña Isabela se quedaron a solas, con un futuro despojado de mentiras y un caudal de honor por delante. El verdadero juicio se realizó en el salón principal, en una recepción formal que don Rodrigo organizó con una pompa inaudita. Estaban presentes los grandes apellidos de Andalucía, todos ansiosos por probar el vino del chisme y el plato de la deshonra. Don Rodrigo, con su porte austero y una serenidad inexpugnable, tomó la mano de su esposa. «Señores», declaró don Rodrigo, con una voz que resonó en el salón. Esta noche no celebramos la unión de dos fortunas, sino el triunfo de la verdad. Él narró, con una humildad conmovedora, la ceguera de su desconfianza, la prueba cruel que impuso a Isabela y la verdadera nobleza de su esposa. Mi esposa, doña Isabela, me ha enseñado que el honor no reside en el escepticismo, sino en la fe. Ella no solo restauró la contabilidad de mi hacienda, sino la contabilidad de mi alma. Don Rodrigo, en un acto de devoción total, mandó retirar el retrato de la traidora. En su lugar, colocó el pergamino de la confesión de Estela, enmarcado en oro puro. El retrato de la desconfianza ha sido reemplazado por el testimonio de la verdad, sentenció don Rodrigo mirando a los invitados. Y mi linaje se continuará con una mujer cuyo caudal es su honestidad. La sociedad, inicialmente sedienta de escándalo, se vio desarmada por la fuerza de la verdad. El chisme murió en sus labios. El nuevo linaje se fundó no en el oro de la ambición, sino en la sinceridad del alma. Don Rodrigo e Isabela continuaron su vida, construyendo una fortuna sólida sobre la base de la confianza mutua. El marqués, liberado de su sombra antigua, se convirtió en un hombre justo y cariñoso. Isabela, la copista sin caudal, se convirtió en la marquesa de la verdad, cuyo juicio y rectitud eran la única ley de la hacienda La Sombra. Y así el escepticismo fue vencido por la fe, y el oro de la desconfianza se transformó en el caudal incalculable de un amor verdadero. El secreto del retrato ha concluido. La historia de Isabela y don Rodrigo demuestra que el verdadero linaje se compra con la dignidad, no con el oro.